Nosotros estamos frente a un caso clínico y las cosas no nos salen bien. Todos, y me incluyo en el grupo, lo que hacemos inmediatamente es pensar qué cosa hice mal, qué cosa es lo que dejé de hacer, qué cosa, cuál fue mi error, ¿no? Y en este caso un error puede ser fatal, como hemos visto en la televisión, cuando una infección no es solucionada a tiempo en el consultorio, ¿no? Lo cierto es que cuando las cosas nos salen mal, solemos hacer un análisis o una evaluación del por qué nosotros hemos llegado a ese punto. Pero lo que no hacemos es lo contrario, o muy pocas personas hacemos, es que cuando las cosas nos salen bien, revisamos por qué nos han salido bien. Entonces, cuando en alguna oportunidad comencé a pensar así, me di cuenta que muchas de las cosas que hacía me salían bien por alguna razón y tenía que seguirlo haciendo, pero ya no de una manera espontánea, sino de una manera premeditada, ¿no? En la cual yo tengo que tener determinado tipo de elementos de juicio para poder llevar a cabo la solución al problema infeccioso que tiene el paciente. En este caso, ¿no? Ya apagamos el. En este caso, el éxito para el paciente no está en la misma mira o en la misma línea que el éxito de la perspectiva del paciente y del odontólogo, ¿no? Para el paciente, oh, perdón, disculpe, yo tengo que estar apagando el volumen porque yo le voy a agradecer que tengan mucho cuidado con su volumen, por favor. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta algunos criterios, ¿no? Y en este caso, el día de hoy, de estos 5 elementos, cada uno de estos elementos tiene a su vez 5 elementos, me voy a referir solamente al diagnóstico previo, ¿no? Al diagnóstico clínico, que es la razón por la cual el paciente viene a la consulta. Entonces aquí yo tengo que tener mucho cuidado en hacer un diagnóstico oportuno de la infección, determinar cuál es la gravedad de esta infección, ver si la infección la puedo manejar ambulatoriamente o la infección es de tal magnitud que tengo que manejarla en forma o con internamiento, sea en un hospital o sea una clínica. Y es más, ya me adelanté algo, si es que el paciente todavía está en mis manos, ¿no? Y eso es una cosa importante en la que quiero recalcar desde el inicio. Estamos en un país en el cual a veces nosotros nos negamos a soltar al paciente, ¿no? Es decir, me llama por teléfono algún colega y me dice, doctor, tengo un problema infeccioso, ¿qué le puedo dar? Yo suelo no darle ninguna recomendación, sino sugerirle que me gustaría verlo al paciente porque yo no puedo hacer un diagnóstico por WhatsApp, ¿no? Y a veces el colega, en lugar de transferir al paciente o referir al paciente, dice, ya, doctor, muchas gracias, y le da el medicamento y vuelve a llamar porque su problema no ha sido solucionado. Es más, yo recibo llamadas de algunos colegas que me dicen, doctor, quiero que me explique cómo hago un drenaje. Pero si no sabes hacer drenaje, ¿para qué le vas a hacer al paciente? Se te puede ir de las manos, ¿no? Yo recuerdo o ustedes recordarán hace un par de meses, no, un poco más, salió en la televisión una señorita, ¿no? Que falleció en otro país, ¿no? Que falleció como consecuencia aparente de una infección producida después de una extracción dental, ¿no? La verdadera historia, la historia completa de ese caso no fue así, como lo presentaron en la televisión. El caso fue de una paciente que fue sometida a la extracción de una pieza 3.8, no sé si 3.8, que no tuvo complicaciones, y a la semana, semana y media, viene la paciente a su control y le manifiesta a su doctor que lo que le estaba doliendo en ese momento ya no era el lugar de la extracción, lo que le estaba doliendo era el lado contrario, era una molar del cuarto cuadrante. ¿Y cuál era el problema en ese caso? Que tenía una infección aguda de una molar del otro lado, del lado contrario. Entonces el colega la medicó, le dio su medicación, le dijo, bueno, te vamos a ver después de algunos días, y después de 2, 3 días la paciente volvió ya con un acúmulo de pus en el lado contrario, no estoy hablando del lado donde le hizo la cirugía, sino en el lado contrario, y en ese momento, porque hasta ahí está todo bien, el colega comete una imprudencia, le hace el drenaje. Y al hacer el drenaje, no valoró adecuadamente las implicancias o las consecuencias del drenaje, se produce el vaciamiento de la pus y le dice 20 en 2 días.
La paciente nunca más regresó porque terminó hospitalizada, se fue terminó en la UCI, falleció después de algunas semanas, que no fue culpa del odontólogo en sí, ¿no? Pero sí hubo una imprudencia al hacer un drenaje en un lugar, un drenaje, perdón, para un caso por el cual yo no estaba preparado, ¿no? Yo me estoy poniendo los zapatos del colega. Entonces, si yo no estoy preparado para asumir las consecuencias de la posible complicación que se puede producir después de un drenaje, ¿para qué hago el drenaje? ¿No? Entonces, ahí es cuando nosotros no valoramos, ¿no? No valoramos el riesgo potencial que tiene una infección para ser capaz de producir inclusive la muerte del paciente. Yo siempre digo a los pacientes que cuando existe cualquier problema odontológico en general, en la mayoría de casos yo le puedo decir, o cualquier dentista le puede decir, en cuánto tiempo se va a curar, cuántos, ¿no? Después de cuántas citas una endodoncia va a poder ser resuelta, una operatoria dental, una ortodoncia. Siempre hay un estimado de tiempo. Lo que nunca puedo hacer es saber exactamente si la infección se va a curar en tantos días o en tantas semanas. Es lo más impredecible que pueda ocurrir, es la enfermedad más impredecible que podamos tener en cuenta. Pues el paciente puede venir con una pequeña infección y terminar hospitalizado. Por eso, colegas, el día de hoy yo los felicito realmente de todo corazón por haberse tomado algunos minutos de poder escuchar lo que les voy a compartir en unos minutos. Entonces tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la enfermedad. Es decir, lo que tengo que hacer es saber cuál es el origen de esta infección, cuál es la pieza dentaria, cuál es no sé, el foco a partir del cual esta infección se ha producido, porque todo esto que nosotros hacemos frente a una infección, todo ello tiene implicancias legales. Si voy a hacer un drenaje, si le voy a hacer algo al paciente, pues tengo que empezar todo explicándole al paciente en un consentimiento informado. Justamente, precisamente porque la infección facial es lo más impredecible que pueda haber como enfermedad en la cavidad bucal. Y una cosa es que el paciente venga complicado y otra cosa muy distinta es que a mí se me complica, ¿no? Por ello es importante, y eso también le voy a hacer hincapié el día de hoy, ver cualquier detalle clínico, cualquier detalle radiográfico, ¿no? O imagenológico que nos permita ver a nosotros cuál es el problema infeccioso que está originando el problema para nuestro paciente. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de esta señora. Esta señora tiene 76, 77 años, es portadora de implantes, ¿no? Implantes dentales y una sobredentadura con una barra sobre barra hace más de 20 años, ¿no? Su problema es que ha aparecido una fístula en la piel. Y al aparecer una fístula en la piel, inmediatamente concurre para la consulta, ¿no? Pero el problema es que yo tengo que evaluar no solamente clínicamente, sino que tengo que indicar una tomografía o algún estudio imagenológico para poder identificar dónde está el foco infeccioso. Porque la paciente viene y dice, doctor, ¿qué me puede hacer para solucionar este problema? Yo quiero una solución rápida. Le digo, yo no puedo dar una solución rápida, lo que puedo hacer es darle una solución correcta, que es otra cosa. Por eso que tenemos también, colegas, que dotarnos de los elementos de diagnóstico adecuados, ¿no? Miren ustedes, esta paciente concurrió a un consultorio, a cualquiera nos puede pasar, nadie está libre, le aplicó anestesia infiltrativa y este colega tenía la costumbre que cuando aplicaba anestesia, así sea infiltrativa, él buscaba que la punta de su aguja chocara contra el hueso. Eso le daba seguridad a él de que efectivamente estaba haciendo una buena aplicación de la anestesia, cosa que es incorrecta. Pues bien, hay una arteria que pasa exactamente, viene de atrás hacia adelante, a la altura más o menos a 5 milímetros por encima del ápice de los molares, y que esa arteria se encuentra en el espesor de la pared externa del hueso que forma parte de la pared lateral del seno maxilar, ¿no? Es decir, lo que es hacia adentro el seno maxilar, hacia afuera la tabla vestibular. Y cuando el hueso cortical es muy delgado, esa arteria sobresale por fuera, o sea, hace prominencia por encima del hueso. Y para mala suerte el colega, por tener esa costumbre de querer pinchar el hueso, ¿no? Pinchó la arteria y se produjo un hematoma expansivo en cosa de segundos. Pero bueno, hasta aquí a cualquiera nos puede pasar. ¿Cuál es el problema de un hematoma? Estamos hablando el día de hoy de infecciones faciales.
El gran problema un primer gran problema de un hematoma es que la sangre coagulada constituye uno de los mejores caldos de cultivo para la proliferación de bacterias, número uno. Entonces tenemos que atender inmediatamente a este paciente y darle medicación antibiótica como si ya estuviera con una infección activa. Yo no puedo esperar que se produzca la infección o hayan signos clínicos de infección para empezar a darle mi antibiótico. Esa es una. La segunda es que si la infección ya se produjo, como el coágulo no tiene vasos sanguíneos en su interior, o sea, el hematoma no tiene vasos sanguíneos en su interior, es muy difícil que el antibiótico llegue al sitio donde la bacteria acaba de convertir en su foco infeccioso. Entonces, doble problema. En primer lugar, es un caldo de cultivo excelente para las bacterias y en segundo lugar, el antibiótico no va a llegar en concentraciones terapéuticas adecuadas en muchos casos. Y ese es un tema clínico, ¿no? Es muy importante llamar la atención. Eh, entonces, vemos este otro caso, ¿no? En este caso, es un paciente al cual estaban haciendo un tratamiento de endodoncia, una molar superior, ¿no? Una premolar superior y de pronto hacen mucha presión con la jeringa de hipoclorito. Y de pronto la paciente dice, doctor, doctora, ¿no? Siento un olor a lejía en mi nariz, en el lado justo donde usted me está haciendo la endodoncia. Y siento un dolor, pero es insoportable, ¿no? Lo que había sucedido es que el hipoclorito había ingresado al interior de la cavidad sinusal. Y el gran problema aquí no es que se produzca el ingreso del hipoclorito, porque el hipoclorito después de algunos segundos se inactiva. El problema es que se produce una tremenda necrosis del tejido. Y como el seno maxilar es una cavidad cerrada, lo que va a ocurrir es que después de la necrosis se va a instalar o se va a desarrollar una infección bacteriana, ¿no? Por favor, a aquel colega que tiene, como se dice, seguidor de Miguel Ángel, porque no nos escriba en la pantalla. Gracias. Entonces, decía hace unos segundos que aquí existe un alto riesgo de infección y la infección no es consecuencia de la penetración de bacterias en una caries dental. Y ese es otro tema importante, porque a veces el odontólogo, yo no digo la mayoría, digo algunos odontólogos, porque la gran mayoría, todos me merecen el máximo respeto, pero la gran mayoría es clínico. Cuando ven una radiografía, lo primero que se va es el diente, ¿no? Hace pocos días recibí la visita de un colega, ¿no? Y que me dice mi papá, mi mamá, dice, mi papá, ¿no? Está con un dolor en el ápice del canino. Entonces yo digo, ¿y la radiografía? Ah, no, doctor, pero me puede tomar la radiografía. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle una radiografía. Y si la radiografía no es objetiva, no nos muestra la evidencia del origen de la infección, pues tenemos que pedir una tomografía, porque en estos tiempos la tomografía ya no es un método de diagnóstico ajeno o alejado de la realidad. Entonces, cuando el paciente viene con la cara hinchada, y vuelvo a repetir, viene con la cara hinchada consecuencia de una infección bacteriana aguda, lo que tenemos que hacer es evaluar los signos y síntomas, ¿no? Para poder determinar si es que el aumento de volumen está acompañado de dolor, posiblemente se trate de una infección, ¿no? Hace una semana y media aproximadamente vino a mi consultorio una señora, ¿no? De una señora de aproximadamente 70 años, ¿no? Y muy bien referida porque tenía una lesión en la mejilla, en el carrillo, en la mucosa del carrillo del lado izquierdo, ¿no? Enrojecimiento, dolor, y la señora pues evidentemente se sentía incómoda, ¿no? Me la mandaron para que viera la posibilidad de hacerle una biopsia. Entonces, cuando el paciente viene con dolor, ¿no? Obviamente, el cáncer no duele. Yo tengo que descartar como primera opción que se trate de un cáncer, ¿no? O una lesión maligna. Cuando hay dolor, usualmente se trata de una infección, ¿no? Y al observar el carrillo de la señora, observé unas placas de color blanco que se desprendían, pequeñísimas, no ni siquiera grandes. Esa es una micosis. Esa es una candidiasis. Entonces, la clínica es importante para poder llevar a cabo el diagnóstico y, ¿por qué no?, para orientar el tratamiento que le vamos a hacer. Entonces, este cuadro es muy ilustrativo porque nos permite ver clínicamente cuáles son las características de la infección y de otro grupo de enfermedades para que clínicamente nosotros podamos orientar nuestro tratamiento.
No se olviden que la receta está normada por el MINSA. Y el MINSA establece cuáles son las características, sí, cuáles son las características que debe tener una receta médica, ¿no? Y a veces los odontólogos salimos a la calle y decimos, no nos consideran como médicos. Esta es una receta médica. Y la receta médica está autorizada para ser realizada por el odontólogo, ¿no? Ahí no dice receta odontológica, ¿no? No es una norma técnica del MINSA para que los médicos cirujanos elaboren la receta de los médicos. Eso no es la receta de los médicos, es la receta médica. Y esta receta médica se tiene que hacer por duplicado, ¿no? Eso dice la norma. ¿Y por qué por duplicado? Porque el original, por lo menos por duplicado, ¿no? Puede ser también por triplicado. Porque el original, ¿no? El original se lo entregamos al paciente y la copia la guardamos nosotros. Cuando, en realidad deberíamos darle la segunda copia para que el paciente le entregue a la farmacia y la farmacia haga un control a través del MINSA. Pero en el Perú, pues estamos en el Perú y la informalidad campea. Entonces, eso no funciona, no se realiza, ¿no? Pero quienes trabajan en centros de atención hospitalaria del MINSA y Salud saben, ¿no? Y las fuerzas policiales también y las fuerzas armadas también saben que ese documento lo tienen que hacer por triplicado. Uno se lo dan al paciente, otro lo va a la botica o a la farmacia y el otro queda para el servicio. Entonces, en mi consultorio debo tener por lo menos un duplicado. Y ahora estamos hablando de infecciones. No se olviden, colegas, que cuando uno elabora una receta, en el lado derecho debe colocar dentro de las indicaciones cuándo es que el paciente tiene que venir a su control. Control, estamos hablando de control para el manejo de una infección. Porque si el paciente no regresa a la consulta y después de haber sido evaluado por nosotros, nosotros no podemos acreditar que realmente le indicamos que el paciente debería tener un control posterior y el paciente en su queja, en su denuncia, como quieran llamar, lo primero que va a decir, el doctor no me dijo que tenía que regresar. Claro que el doctor le dijo que tenía que regresar, pero como el paciente no le conviene, ¿no? Asesorado por un abogado, no le conviene decir, el doctor sí me indicó, pero yo no vine, es más fácil, es más sencillo decir, el doctor no me dijo nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque el doctor o la doctora se olvidó de colocar en las indicaciones que el paciente debía de retornar después de determinados días porque yo no le he dado de alta. Y ahí viene otro tema. El dar de alta es importante en la odontología, sobre todo en las infecciones. Porque si yo no pongo la palabra alta, si yo no menciono la palabra dar de alta, si yo no le digo al paciente, estás de alta, quiere decir que el paciente todavía no está curado y nos olvidamos muchas veces de dar de alta al paciente. Le damos la receta al paciente, le damos por 7 días, le damos por 5 días, a ver si vuelve, si sigue molestando, vienes. No es así, estimados amigos. Nosotros le damos la receta y tenemos el deber de decirle, vas a